8:13 de la mañana. Vamos con noticias de Japón. Explotó el reactor nuclear número 3 en la planta de Fukushima, como se temía, y el riesgo de la radiación nuclear es inminente. Se han evacuado 200.000 personas de los alrededores de esta planta nuclear, pero el asunto se está tornando cada vez más complicado. ¿Qué significa el tema de la radiación? Cabos sueltos. ¿Qué es cuando se habla de que hay radiación? ¿Qué significa? Si su hijo le pregunta, usted no sabe qué cosa decirle, acá Mijail Medina nos va a explicar todo para que usted sepa cabalmente qué cosa es la radiación. Adelante, Mijail. Así es, Augusto, Pamela, buenos días. 140.000 japoneses evacuados en la zona donde se encuentra esa planta nuclear de Fukushima. 20 kilómetros alrededor han sido evacuados, como repito, esas personas. Lo que quiero mostrarles es una maqueta. Como esta maqueta es una planta nuclear, hay 6 en Fukushima. Precisamente en una de esas explotó el reactor número 3 y ha ocasionado algunas consecuencias químicas. Lo que se teme es de que ocurra lo que ya ocurrió en 1986 en Chernobyl, donde 5.000 personas murieron y obviamente también quedaron dañadas por producto de esa radiación. Nos encontramos con el físico nuclear Rolando Paucar, que nos va a explicar al detalle lo que habría ocurrido en este accidente, de qué manera se suscitó y además de las consecuencias que también podrían generar no solo en Japón, sino también en el Perú e incluso también en todas partes del mundo. Buenos días, señor Paucar, coméntenos, ¿cómo fue el accidente? Explíquenos al detalle. Buenos días. Fukushima Daiichi es una central nuclear solamente para la generación de energía eléctrica. Esta planta nuclear tiene 6 reactores nucleares. Los 3 primeros reactores nucleares estaban en funcionamiento, los 3 restantes estaban en mantenimiento en el momento del terremoto. Cuando se produce el terremoto, los reactores funcionan con sus niveles de seguridad y hacen una parada de emergencia por el terremoto justo. Sin embargo, luego viene el tsunami y el tsunami destruye. Si vemos esta maqueta, el mar estaría por este lado, viene el tsunami y destruye el edificio auxiliar. Eso significa que la planta de diésel que alimentaba la refrigeración del reactor nuclear termina colapsando. Si pasamos aquí a la pizarra, en el interior del reactor tenemos el núcleo del reactor. Este núcleo del reactor debe estar continuamente refrigerándose. Cuando falla el sistema de refrigeración, empieza a generar vapor y empieza a hacer una presión dentro de esta vasija del reactor. Los operadores del reactor se han visto obligados a realizar una fuga de vapor de agua, que por supuesto está contaminado, para poder aliviar la presión de esta vasija y evitar que explote, porque si explota esta vasija, entonces tendríamos un riesgo bastante... Sí, Pamela. Mijail, muy interesante la explicación del señor Paucar, pero quisiéramos ir al tema de fondo, porque ha llegado un cable de último minuto que la nube tóxica ya llegó a Tokio, porque hay vientos que favorecen eso. Queremos entender qué implicancias, qué significa la radiación nuclear para el ser humano. Justo en eso estaba. La fuga de radiación que ha habido del vapor de agua tiene un nivel de contaminación, digamos, relativamente bajo y con unas implicancias locales. Estamos en un nivel de emergencia, de sucesos nucleares, de nivel de accidente, pero de alcance local. Los operadores del reactor nuclear y el gobierno japonés creen que hay una fusión del núcleo, pero que todo esto está contenido dentro de la vasija y que no ha habido fuga de los elementos del núcleo del reactor aún, ¿no? De haber una fuga, ¿cuáles serían las consecuencias? Inclusive se habló de que los fuertes vientos podrían generar que esos elementos químicos puedan llegar a la costa peruana. Si hubiese una fuga, que aún no hay una fuga del núcleo del reactor, no está confirmado eso, porque el gobierno japonés ni el Organismo Internacional de Energía Atómica lo ha confirmado. Si hubiese una fuga de esta radiación, estaríamos escalando en niveles de accidentes a 5, a 6 y a 7. Recuerden ustedes que el nivel 7 es el nivel en el que se alcanzó Chernobyl. No estamos todavía en un nivel 7, no estamos en un nivel de Chernobyl. Ingeniero, ¿cuál es porque ya se han hecho test a 10 personas en la zona de Sendai y han dado positivo para radiación nuclear? Lo que queremos entender es qué significa esto para el organismo, para el ser humano, haber dado positivo para radiación nuclear. ¿Qué implicancias tiene para la salud de las personas, para la supervivencia de las personas? La fuga radiactiva
que ha habido y que es controlada en algunos de los reactores, sin embargo en algunos otros no se ha podido evitar porque la explosión química que ha habido ha hecho que fugue radiación en forma incontrolada. Estamos hablando todavía de vapor de agua, de contaminantes de óxido, pero no estamos hablando todavía aún de los productos eso está claro, de señor fisión, Paucar, ¿sí? Eso lo tengo claro. Si la radiación sale al exterior, ¿sí? Depende de los niveles de radiación. Cuando me hablaban de radiación, ¿y qué cosa era radiación? Así es. La radiación son ondas electromagnéticas o partículas que se desintegran e ionizan la materia. En este caso, los átomos, por ejemplo, que componen nuestro cuerpo humano. Si existe esa ionización, va a haber un efecto en la célula. La puede mutar o la puede matar, ¿sí? Si esto ocurre, entonces va a haber un efecto posteriormente en los tejidos, en los órganos y finalmente un efecto en las personas, ¿no? Y en su salud. ¿Qué tipo de efectos? Porque con Chernobyl lo que vimos es que las generaciones que vinieron después de la generación Chernobyl vinieron con deformaciones genéticas ya. Sí. ¿Esto puede ocurrir en este caso? El informe del Organismo Mundial de la Salud y de otros 17 organismos internacionales que han estudiado los efectos de los 20 años posteriores a Chernobyl no hablan de ninguna malformación ni deformación de seres humanos. Ingeniero, lo hemos visto. Bueno, estoy versándome en la información de los organismos mundiales, ¿no? Como el OMS, el Organismo Internacional de Energía Atómica, el Organismo de Trabajo, etcétera. O sea, no y de es laboratorios internacionales. No, lo que sí hubo en Chernobyl, y eso hay que aclarar, es que hubo una elevada cantidad de niños con cáncer a tiroides. Ese es un efecto sí observado directamente. Por ejemplo, en el hospital más cercano de Chernobyl, en los primeros 10 años antes del accidente hubieron 9 niños con cáncer de tiroides. Posterior, 10 años después, hubieron 304 niños con cáncer de tiroides. Una elevada cantidad de niños con cáncer de tiroides. Ingeniero Paucar, muchas gracias.